El salón de baile resplandecía bajo el peso de 1000 cristales. Cada uno de ellos un pequeño sol que se reflejaba en las copas de champán y en los ojos brillantes de los invitados. El aire olía a lilas y a dinero, una mezcla embriagadora que se me antojaba extraña, casi asfixiante. Me alisé por enésima vez la falda de mi vestido, un traje sencillo de color azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano y que yo misma había ajustado con manos temblorosas la noche anterior. A mi lado todo era seda, satén y joyas que susurraban historias de viajes a Europa y yates anclados en puertos privados. En el centro de todo ese universo de opulencia estaba mi nieta, Sofía. Mi Sofía. Se veía como una reina, envuelta en un vestido blanco que parecía tejido con luz de luna. Su risa flotaba por el salón, tan ligera y despreocupada como no la había oído en años. Mi corazón se hinchaba de un orgullo tan grande que dolía. Cada detalle de esa boda, desde los arreglos florales hasta la orquesta que tocaba suavemente en una esquina, era un testamento de mi vida entera. 20 años. 20 años limpiando oficinas de madrugada, fregando platos en cocinas anónimas, cosiendo dobladillos para señoras ricas que nunca me miraban a los ojos. 20 años viviendo con el miedo constante de una sirena lejana, de un golpe en la puerta a deshoras. Todo para que ella, mi Sofía, no tuviera que conocer nunca ese tipo de miedo. La había criado desde que era un bebé, después de que un accidente de coche me arrebatara a mi única hija y a su esposo. Sofía era todo lo que me quedaba, el único brote verde en el desierto de mi existencia. Y lo había logrado. Estaba allí, casándose con Mateo Rodríguez, el hijo de una de las familias más influyentes de Miami. Había llegado a un lugar que yo solo podía observar desde el otro lado del cristal. A pesar de la alegría que me embargaba, no podía evitar sentirme como una pieza fuera de lugar. La familia de Mateo, los Rodríguez, se movían con una elegancia innata, con la seguridad de quienes saben que el mundo les pertenece. Su madre, Isabel, una mujer de belleza fría y sonrisa calculada, me había saludado con 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran las mías. «Elena, qué gusto que hayas podido venir», dijo, con un tono que sugería que mi presencia era una concesión magnánima. Su esposo, Ricardo, un hombre corpulento con un reloj que probablemente costaba más que mi apartamento entero, apenas me dedicó una inclinación de cabeza. Para ellos, yo era un accesorio incómodo, la abuela inmigrante y sin papeles de la novia, una nota discordante en su perfecta sinfonía de estatus y poder. Intenté buscar la mirada de Sofía, pero estaba rodeada, atrapada en un torbellino de felicitaciones y abrazos. Me sonrió desde la distancia, una sonrisa rápida, casi fugaz, antes de que una de sus nuevas primas la arrastrara para presentarle a alguien. Comprendí que esa noche no me pertenecía. Ni siquiera le pertenecía del todo a Sofía. Pertenecía a los Rodríguez, a su círculo, a su mundo. Yo solo era una espectadora, una reliquia de un pasado que todos, incluida mi nieta, parecían ansiosos por dejar atrás. Me senté en la mesa que me habían asignado, convenientemente alejada de la mesa principal. Compartía el espacio con algunos parientes lejanos de Sofía que apenas conocía, y un par de amigos de la Universidad de Mateo, que hablaban en un inglés tan rápido y lleno de jerga que apenas podía seguir la conversación. Me sentí invisible. Tomé un sorbo de agua y observé a mi nieta. Recordé sus manitas pequeñas agarrando mi dedo, sus noches de fiebre en las que no me separé de su cama, las tardes enteras ayudándola con los deberes en un idioma que yo apenas balbuceaba. Recordé haber vendido las únicas joyas de oro que me quedaban de mi madre, para pagarle un tutor de matemáticas en la secundaria. Cada sacrificio había sido una piedra en el camino que la había llevado hasta ese altar. ¿Se acordaría ella de todo eso? Una voz melosa me sacó de mis pensamientos. «Disculpe, ¿usted es la abuela de Sofía?» Era Isabel Rodríguez. Se había acercado a mi mesa con una copa de vino en la mano, su sonrisa tan tensa como las perlas de su collar. Asentí con la cabeza. «Sí, soy Elena. Mucho gusto. Isabel», dijo, aunque no era necesario. Su presencia llenaba cualquier espacio. Debe estar muy orgullosa. Sofía es una chica encantadora y muy ambiciosa. Ha llegado muy lejos considerando todo.
La pausa que hizo fue deliberada, cargada de un significado que me heló la sangre. Considerando todo, se refería a mí, a nuestros orígenes humildes, a nuestra pequeña vida en el barrio de la pequeña Habana, tan lejos de las mansiones de Coral Gables donde ellos vivían. He hecho todo lo posible por ella, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Oh, estoy segura, dijo con una condescendencia que era como una bofetada. Debe haber sido muy difícil para usted, aquí, en un país que no es el suyo. Sin hablar bien el idioma, sin papeles. ¿No es así? La pregunta cayó sobre la mesa con el peso de una amenaza. Mis manos comenzaron a sudar. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía prestar atención a nuestra conversación. ¿Cómo sabía ella eso? Sofía era la única que conocía mi situación con detalle. Le había suplicado que fuera discreta, especialmente con su nueva familia. La idea de que mi nieta hubiera traicionado mi confianza más profunda me pareció imposible. Un pensamiento tan monstruoso que lo aparté de inmediato. Este país me ha dado la oportunidad de darle un futuro a mi nieta, dije esquivando la pregunta. Eso es todo lo que importa. Isabel sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro, el futuro. Dio un sorbo a su vino y su mirada se desvió hacia el centro de la pista, donde Sofía y Mateo se preparaban para su primer baile. Y a veces, para asegurar el futuro, hay que cortar lazos con el pasado. Es por el bien de todos. Con esas palabras envenenadas, se dio la vuelta y se alejó, dejándome con un nudo de pánico en el estómago. El baile comenzó. La orquesta tocó un vals lento y romántico. Todos los ojos estaban puestos en Sofía y Mateo, que se deslizaban por la pista como dos figuras de un cuento de hadas. Él le susurraba algo al oído, y ella reía, echando la cabeza hacia atrás. Se veían felices, se veían perfectos, y en ese momento quise creer que mis miedos eran infundados, que solo eran las inseguridades de una anciana que no encajaba en ese mundo. Quise creer que el amor de Sofía era más fuerte que cualquier prejuicio social, que cualquier ambición. Pero las palabras de Isabel seguían resonando en mi cabeza. Hay que cortar lazos con el pasado. La fiesta continuaba, pero para mí, la magia se había roto. Me sentía expuesta, vulnerable. Cada risa me parecía una burla, cada mirada un juicio. Me levanté y decidí ir al tocador para refrescarme un poco, para escapar de la atmósfera opresiva del salón. Al pasar cerca de la terraza, oí voces que provenían del exterior. Reconocí la voz grave de Ricardo Rodríguez y la de su hijo, Mateo. Me detuve instintivamente, escondida detrás de una gran planta ornamental. No sé, papá. Me parece demasiado cruel, decía Mateo. Su voz sonaba insegura, débil. ¿Cruel? Respondió Ricardo con un bufido. Cruel es permitir que una ilegal ponga en riesgo el nombre de nuestra familia. Piensa en el futuro, hijo. En tu carrera. ¿Qué dirán tus socios cuando se enteren de que tu suegra política es una de esas? Es una cuestión de imagen, de limpieza. Lo hacemos por ti y por Sofía. Ella lo entenderá. En el fondo, sabe que es lo mejor. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. Un frío glacial se extendió por mis venas, más intenso que cualquier invierno que hubiera conocido. No podía ser. Estaban hablando de mí. Limpieza. La palabra me golpeó con la fuerza de un puño. Pero, ¿justo hoy? ¿En nuestra boda? Insistió Mateo. Es el momento perfecto, dijo Ricardo con una calma aterradora. Nadie lo esperará. Será rápido. Un problema menos. Isabel ya se ha encargado de todo. Hizo la llamada hace una hora. Deberían estar por llegar. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Me apoyé en la pared para no caer. Hizo la llamada. Isabel. La llamada. No era una amenaza velada, era una sentencia. Me iban a entregar. ¿Y Sofía? ¿Ella lo sabía? ¿Era cómplice de este plan monstruoso? La negación luchaba en mi interior, desesperada. Mi Sofía, mi niña, no podía hacerme esto. No después de todo lo que había hecho por ella. Regresé al salón, mi corazón martillando contra mis costillas. Necesitaba encontrar a Sofía, mirarla a los ojos y ver la verdad. La encontré cerca de la barra, hablando animadamente con su suegra. Isabel tenía un brazo sobre el hombro de mi nieta, en un gesto de falsa intimidad. Me acerqué a ellas.
mi rostro seguramente pálido como el de un fantasma. «Sofía, necesito hablar contigo, a solas». Dije, mi voz un temblor apenas audible. Sofía se giró hacia mí. Su sonrisa flaqueó al ver mi expresión. «Abuela, ¿estás bien?» «Estás pálida». Isabel me lanzó una mirada afilada, una advertencia silenciosa. «Elena, no es momento de escenas. Estamos celebrando. Solo un minuto». Insistí, mi mirada fija en Sofía. Sofía vaciló. Miró a Isabel y luego a mí. En sus ojos vi un conflicto, una súplica silenciosa para que no insistiera, para que no arruinara su noche perfecta. «Abuela, ahora no puedo. Hablamos mañana, ¿sí?» «No habrá un mañana, Sofía», le dije, el dolor tiñendo cada palabra. Fue entonces cuando las vi. Dos figuras uniformadas, un hombre y una mujer, entrando discretamente en el salón. Sus uniformes oscuros eran una mancha sombría en el mar de colores pastel y trajes de gala. Se movían con un propósito tranquilo y metódico que helaba la sangre. Los invitados más cercanos a la puerta se callaron. Sus conversaciones se apagaron en un murmullo de confusión. El director de la orquesta, al notar el cambio en el ambiente, hizo un gesto y la música se detuvo abruptamente. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, pesado y premonitorio. Los agentes de inmigración caminaron directamente hacia mí. No miraron a nadie más. Alguien les había dado mi descripción, mi ubicación exacta. Cada paso que daban era un martillazo en el ataúd de mis esperanzas. El pánico se apoderó de mí, un terror primitivo que no había sentido en años. Busqué desesperadamente los ojos de Sofía. Estaba paralizada junto a Mateo y sus padres, su rostro una máscara de horror e incredulidad. Pero no se movió, no corrió hacia mí, no gritó. «Dejen a mi abuela en paz». Se quedó allí, anclada al lado de su nuevo esposo, de su nueva familia, mientras los pilares de mi mundo se derrumbaban. «¿Elena García?», preguntó el agente con voz neutra, aunque no era una pregunta. Era una afirmación, asentí, incapaz de hablar. La humillación era un fuego que me quemaba por dentro. Todos me miraban, los amigos de Mateo, los socios de Ricardo, las damas enjolladas. Todos los rostros se volvían hacia mí, algunos con curiosidad, otros con lástima, muchos con un desprecio apenas disimulado. Era el espectáculo que los Rodríguez habían planeado. La gran revelación, la limpieza del pasado de Sofía, tendrá que acompañarnos, dijo la agente. Mis ojos no se apartaban de Sofía. Le supliqué en silencio, con toda la fuerza de mi alma. «Haz algo, di algo. Por favor, mi niña, no dejes que me lleven así». Ella abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero su suegra le puso una mano en el brazo. Una presión sutil pero firme, y la boca de Sofía se cerró. Su silencio fue la traición final. Fue más doloroso que las esposas frías que sentía en mi imaginación. Más cruel que la deportación que seguramente me esperaba. En su silencio entendí todo. Ella había elegido, y no me había elegido a mí. Mientras los agentes me escoltaban hacia la salida, pasando entre las mesas de los invitados atónitos, me sentí extrañamente tranquila. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que se había transformado en una especie de claridad gélida. Ya no era la abuela amorosa en la boda de su nieta. Era una extraña, una indocumentada, un problema que estaba siendo convenientemente eliminado, y la niña por la que había sacrificado mi vida entera, mi libertad y mi dignidad, observaba desde la distancia cómo me desechaban, eligiendo su jaula de oro en lugar de la mujer que le había dado alas para volar. La última imagen que vi antes de cruzar el umbral fue la de Sofía, llorando en silencio, una lágrima solitaria rodando por su mejilla perfectamente maquillada. Pero las lágrimas, aprendí en ese instante, no significan nada cuando no van acompañadas de acciones. El lujo del salón de baile se desvaneció como un sueño al despertar, reemplazado por la cruda realidad de paredes de color beige y el olor penetrante a desinfectante y miedo. Me encontraba en un centro de detención, un lugar sin nombre y sin tiempo, donde las únicas luces eran los fluorescentes del techo que zumbaban día y noche, borrando la diferencia entre un amanecer y un crepúsculo. El vestido azul marino, que horas antes me parecía tan humilde,
ahora era una grotesca reliquia de un mundo al que ya no pertenecía. Se sentía como un disfraz. El proceso fue deshumanizante. Una cadena de montaje diseñada para despojarte de todo lo que te hacía ser tú. Me tomaron las huellas dactilares, la tinta negra manchando mis dedos arrugados por décadas de trabajo. Me fotografiaron contra una pared blanca, sin sonreír. La luz del flash borrando cualquier rastro de la abuela orgullosa que había sido. Un oficial me hizo preguntas en un inglés monótono y rápido, sin mirarme a la cara. Nombre, fecha de nacimiento, país de origen, fecha de entrada al país. Cada respuesta era un clavo más en mi ataúd. Me quitaron mis pocas pertenencias. El pequeño bolso con mi pañuelo bordado. Los pendientes de plata que mi esposo me regaló antes de morir. Una foto gastada de Sofía cuando le faltaba su primer diente. Todo fue guardado en una bolsa de plástico transparente, catalogado y sellado. Mi vida entera, reducida a un número de expediente. Me llevaron a una celda con otras 3 mujeres. Ninguna hablaba. Sus miradas estaban perdidas en algún punto de la pared opuesta. Sus cuerpos encogidos en una postura de derrota. Me senté en el catre de metal, el colchón delgado y frío bajo mi peso. Y fue allí, en ese silencio abrumador, donde el shock finalmente cedió y el dolor me inundó con la fuerza de una marea. Mi mente, como un animal enjaulado, regresaba una y otra vez a la boda. Veía el rostro de Sofía, pálido y asustado. Veía la mano de Isabel sobre su brazo, un gesto de posesión y control. Oía el silencio de mi nieta, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor incondicional que le había dado se había convertido en una carga tan pesada que prefirió deshacerse de mí para poder volar más alto? Los recuerdos llegaron sin ser llamados, fragmentos de un pasado que ahora se sentía como una vida ajena. Recordé la noche en que cruzamos la frontera, con Sofía, de apenas 2 años, dormida en mis brazos. El miedo era tan espeso que se podía masticar. El coyote nos apuraba en susurros ásperos, y el sonido de la patrulla fronteriza a lo lejos hacía que mi corazón se detuviera. Aferré a mi nieta contra mi pecho y le recé a una virgen en la que ya casi no creía, prometiéndole que si nos dejaba pasar, dedicaría cada segundo de mi vida a esa niña. Era una promesa que le había hecho también a mi hija en su lecho de muerte. Cuida a mi Sofía, mamá. Dale la vida que yo no podré darle. Y lo había cumplido. Recordé mi primer trabajo en Miami, limpiando los baños de un restaurante por un sueldo miserable que me pagaban en efectivo y bajo la mesa. Llegaba a casa a las 3 de la mañana, con el cuerpo dolorido y el olor a lejía impregnado en mi piel, y me quedaba un rato mirando a Sofía dormir. Su respiración tranquila era mi única recompensa. Luego vinieron otros trabajos, en una lavandería, en una fábrica de ropa, cuidando a los hijos de otros mientras la mía crecía con la vecina. Años de vivir en las sombras, de bajar la mirada en la calle si veía a un policía, de memorizar rutas de escape por si acaso. Cada dólar que ganaba era para ella, para sus libros, su ropa, sus clases de piano que tanto quería y que pagué trabajando turnos dobles durante un año entero. Una vez, cuando tenía 10 años, llegó a casa llorando porque en la escuela se habían burlado de su acento. Esa noche me senté con ella y le conté historias de nuestro pueblo en México, de los colores de la plaza y el sabor de los mangos recién cortados del árbol. Nunca te avergüences de quién eres, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Tus raíces son profundas y te hacen fuerte. ¿Dónde estaba esa fuerza ahora? La había cambiado por un apellido, por una cuenta bancaria, por la aceptación de una familia que despreciaba esas mismas raíces. El dolor en mi pecho se agudizó, transformándose en una rabia fría y lúcida. La traición no había sido solo de Sofía, había sido mía. Me había traicionado a mí misma al creer que mi sacrificio sería suficiente para comprar su lealtad, su amor. Le había dado todo materialmente, pero en el proceso, quizás había olvidado enseñarle la lección más importante, que la dignidad no tiene precio y que la familia no se abandona. Una de las mujeres en la celda, una joven salvadoreña con ojos que habían visto demasiado, se acercó y me ofreció la mitad de su galleta. La rechacé con un gesto, pero ella insistió. «Coma algo». Me dijo en un español suave. «Le hará falta la fuerza». Su nombre era Marta.
Me contó en voz baja que la habían detenido en una redada en la fábrica donde trabajaba. Tenía 2 hijos pequeños esperándola en casa con su esposo, que ahora estaría moviendo cielo y tierra para encontrar un abogado. Mi esposo no me dejará aquí. Am dijo con una convicción que me partió el alma. Somos un equipo. La palabra equipo resonó en mi cabeza. Sofía y yo habíamos sido un equipo. El mejor equipo. Pero en algún punto del camino, ella había decidido cambiar de bando. La simple bondad de aquella extraña, Marta, que no tenía nada y aún así compartía lo poco que le daban, contrastaba brutalmente con la opulencia y la crueldad de la familia a la que mi nieta había decidido unirse. Al día siguiente, nos permitieron hacer una llamada. Mi primer instinto fue marcar el número de Sofía. Quería gritarle, preguntarle por qué. Quería oír su voz, quizás esperando una disculpa, una explicación que le diera sentido a la pesadilla. Pero mientras sostenía el auricular, la imagen de su rostro congelado en la boda volvió a mi mente. ¿Qué me diría? ¿Que lo sentía? ¿Que no tuvo opción? Las excusas no servirían de nada. Las palabras ya no tenían valor. Su silencio había sido su respuesta definitiva. Colgué el teléfono antes de marcar. Mis dedos temblaban, pero mi mente estaba clara. No iba a llamarla. No iba a darle la satisfacción de oírme rota. No iba a pedirle ayuda. Si ella había cortado los lazos, yo no iba a ser quien los recogiera del suelo para intentar remendarlos. Busqué en mi memoria otro número, uno que no había marcado en años. El número de Carlos. Carlos era un viejo amigo de la comunidad, un abogado de inmigración que apenas ganaba para vivir, pero que tenía el corazón más grande que conocía. Había llegado de Cuba en los 80 y dedicaba su vida a ayudar a gente como yo. Él no me juzgaría. Él entendería. Marqué el número. La voz de Carlos, ronca y familiar, fue como un ancla en medio de la tormenta. «¿Elena? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» Mi voz salió plana, desprovista de emoción. Era la voz de una superviviente, no la de una víctima. Le expliqué brevemente lo que había pasado. No mencioné la boda ni a Sofía, solo los hechos. Me detuvieron, Carlos. Necesito ayuda. Dios mío, Elena, claro que sí. No te preocupes. Dime dónde estás. Iré ahora mismo. No hables con nadie. No firmes nada. Voy para allá. Resistir. ¿Me oyes? Resiste. Resiste. Esa palabra se encendió dentro de mí. Ya no sentía solo dolor o rabia. Sentía una determinación de acero forjándose en las cenizas de mi corazón roto. No iba a derrumbarme. No iba a dejar que me deportaran como si fuera un mueble viejo e inservible. Había luchado toda mi vida, y no iba a dejar de hacerlo ahora. Esa noche, no pude dormir. Las luces fluorescentes zumbaban, pero en mi mente había una claridad absoluta. Pensé en la pequeña casa que había logrado comprar con los ahorros de toda mi vida. Una casita en la pequeña Habana que estaba a mi nombre. Un pequeño pedazo de este país que era legalmente mío gracias a una amnistía parcial de hacía años para ciertos propietarios. Pensé en la cuenta de ahorros donde guardaba cada centavo que me sobraba. Un dinero destinado a la entrada de la primera casa de Sofía. Mi legado. Todo lo que tenía en el mundo. Durante 20 años, cada decisión que había tomado, cada sacrificio, había sido por y para Sofía. Mi testamento, redactado hacía años con la ayuda de Carlos, la nombraba a ella como mi única heredera. Ella lo recibiría todo. La casa, el dinero, mis pocas posesiones de valor, porque mi vida solo había tenido sentido como un prólogo a la suya. Pero en esa celda fría, bajo la mirada indiferente de los guardias, me di cuenta de mi terrible error. Mi legado no podía ser solo una transferencia de bienes materiales. Mi legado debía ser la lección final que no le había enseñado, la lección sobre el respeto, la lealtad y el valor propio. El dinero y la casa se los había ganado con mi sudor, con mi miedo, con mi invisibilidad. No se los había ganado para que sirvieran de dote para entrar en una familia que me consideraba basura. Una decisión tomó forma en mi mente, tan sólida y pesada como las paredes que me rodeaban. En cuanto saliera de allí, lo primero que haría sería cambiar mi testamento. Sofía había hecho su elección en ese salón de baile. Ahora me tocaba a mí hacer la mía. No por venganza. No, no era eso. Era por dignidad. Era un acto de recuperación. Estaba reclamando mi historia, mi sacrificio. Mi vida ya no sería un prólogo para nadie. Sería mía,
hasta el último punto y final. Me acerqué a la puerta de metal de la celda y miré mi reflejo distorsionado. Vi el rostro de una mujer anciana, cansada, con el pelo revuelto y ojeras profundas. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi también a Elena. No a la abuela de Sofía, no a la limpiadora, a la costurera, a la indocumentada. Vi a Elena García, una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y a la persecución, y que ahora sobreviviría también a la traición. Y esa supervivencia, decidí en ese momento, sería mi verdadero legado. De acuerdo. Prosigamos con la historia, adentrándonos en las consecuencias de esa noche y la resolución de Elena. Pasaron 3 días que se sintieron como 3 años. 3 ciclos de luz fluorescente, de comida insípida servida en bandejas de plástico y de conversaciones en susurros con mujeres cuyas historias eran ecos de la mía. Marta, mi compañera de celda, fue liberada al segundo día. Su esposo había conseguido el dinero para la fianza. Al despedirse, me abrazó con fuerza y me dejó su suéter, para el frío. Él dijo, aunque ambas sabíamos que el frío que me calaba los huesos no tenía nada que ver con la temperatura. Finalmente, al 4.º día, llegó Carlos. Su rostro, surcado de arrugas de preocupación, fue la primera visión amable que había tenido desde que todo comenzó. No hablamos mucho en el centro de detención. Se limitó a revisar los papeles con una eficiencia sombría, a hablar con los oficiales en un inglés rápido y legal que sonaba a otro idioma, y a ponerme una mano en el hombro que decía todo lo que las palabras no podían. Gracias a sus maniobras legales y a un tecnicismo en la forma en que se había realizado mi detención, una denuncia anónima sin pruebas concretas no era suficiente para una retención prolongada sin una orden judicial formal. Consiguieron liberarme bajo fianza, pendiente de una audiencia futura. La fianza era alta, pero Carlos la pagó de su propio bolsillo. Un gesto de generosidad que me hizo llorar en silencio en el asiento de su viejo coche. Te lo devolveré, Carlos. Cada centavo. Le dije. Mi voz ronca por el desuso, él negó con la cabeza, sin apartar la vista de la carretera. No pienses en eso ahora, Elena. Piensa en descansar, en recuperarte. El viaje de vuelta a la pequeña Habana fue surrealista. Las palmeras, los murales coloridos, el sonido de la música salsa saliendo de las tiendas. Todo parecía pertenecer a una película de una vida que ya no era la mía. Cuando Carlos aparcó frente a mi pequeña casa, me quedé mirando la fachada pintada de un color melocotón pálido, con las macetas de geranios en el porche que ahora estaban un poco marchitas. Esa casa era el símbolo de mi éxito en este país, el único lugar que era verdaderamente mío. Y, sin embargo, al bajar del coche, sentí como si estuviera entrando en la casa de una extraña. Dentro, todo estaba en silencio, un silencio denso, cargado de recuerdos. Cada objeto me hablaba de Sofía. Su foto de graduación de la secundaria en la repisa de la chimenea, con su toga y birrete y una sonrisa llena de futuro. Los dibujos infantiles que había pegado con imanes en la puerta del refrigerador. El pequeño sillón donde se sentaba a leer durante horas. Me había pasado la vida llenando esa casa de amor por ella. Y ahora ese mismo amor hacía que las paredes se me cayeran encima. Durante los primeros días, apenas me moví del sofá. El teléfono sonaba constantemente. Veía el nombre de Sofía en la pantalla, una y otra vez. A veces, dejaba mensajes de voz desesperados, llenos de sollozos y disculpas. «Abuela, por favor, contéstame». No fue como crees. No sabía que iban a hacer eso. Te lo juro. «Por favor, tenemos que hablar». Pero sus palabras eran huecas, manchadas por la imagen de su inacción. Si no había tenido el valor de defenderme frente a su nueva familia, ¿qué valor podían tener sus lágrimas ahora? No contesté. Necesitaba que mi silencio fuera mi respuesta. Poco a poco, la determinación que había nacido en la celda comenzó a ganarle la partida al dolor. Me levanté. Regué las plantas. Limpié el polvo de los muebles. Quité las fotos de Sofía de la vista. No con rabia, sino con la tristeza solemne de quien guarda los recuerdos de alguien que ha fallecido. Porque, en cierto modo, la nieta que yo había criado había muerto esa noche en el salón de baile. Una semana después de mi liberación, llamé a Carlos. «Estoy lista», le dije. «¿Lista para qué, Elena?». Preguntó con cautela.
para reescribir mi historia. Necesito que me ayudes a cambiar mi testamento. Carlos no intentó disuadirme. Vino a mi casa esa misma tarde, con su maletín de cuero gastado y una expresión de comprensión en sus ojos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde le había enseñado a Sofía a leer. Saqué el viejo documento, donde cada línea declaraba a Sofía como la heredera universal de mis bienes. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Carlos suavemente. Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Esto no es venganza, Carlos. Es justicia. Es el valor de mi trabajo. El sudor de mi frente no va a servir para comprarle un coche nuevo a Mateo Rodríguez, ni para pagar las fiestas de sociedad de Isabel. Mi vida, mi sacrificio, tiene que significar algo más. Le conté mi idea. No quería dejar mi legado a un extraño, ni a una organización anónima. Quería que fuera para alguien que entendiera lo que significa luchar, lo que significa ser invisible. Pensé en Marta, la chica de la celda. Le pedí a Carlos que la buscara, que usara parte de mi dinero para ayudarla con su caso, para que pudiera reunirse con sus hijos. Ella, que me había ofrecido la mitad de su galleta, merecía un futuro, el resto. Continué, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros con cada palabra. Quiero que se use para crear un pequeño fondo. Un fondo para mujeres como nosotras. Mujeres que llegan a este país sin nada, que limpian las casas de otros, que cuidan a los hijos de otros, soñando con darles un futuro a los suyos. Un fondo que pague fianzas, que ofrezca asesoría legal, que les dé una pequeña ayuda para empezar. Quiero que se llame Fondo La Promesa, en honor a la promesa que le hice a mi hija. Carlos me escuchaba en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé de hablar, tenía los ojos húmedos. «Es el testamento más hermoso que he redactado en mi vida, Elena», dijo con la voz quebrada. Pasamos las siguientes horas redactando el nuevo documento. Cada cláusula era una afirmación de mis principios. La casa, mi pequeño refugio, sería vendida y el dinero se destinaría íntegramente al fondo. Mis ahorros, la suma de miles de noches de insomnio y espaldas doloridas, serían la semilla de ese proyecto. Y para Sofía, la ley exigía que le dejara algo, por mínimo que fuera, para que el testamento no pudiera ser impugnado fácilmente. Carlos me lo explicó. Después de mucho pensar, tomé una decisión. A mi nieta, Sofía Rodríguez, le dejo un único $1. Dicté mi voz firme. Y junto a él, le dejo esta nota. Esto es lo que vale una promesa rota. Espero que tu nueva vida te traiga toda la felicidad que el dinero puede comprar, porque has demostrado que es lo único que valoras. Firmar ese documento fue como cerrar el libro más doloroso de mi vida. No sentí alegría, pero sí una profunda sensación de paz, de rectitud. Había transformado mi dolor en un propósito, mi traición personal en una oportunidad para otras. Había tomado el control de mi narrativa. Ya no era la víctima de la boda de mi nieta, era la fundadora de la promesa. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con mi hija. Estábamos en el jardín de nuestra vieja casa en México, y ella sonreía. No decía nada, pero en su mirada había una aprobación, un orgullo que me llenó el alma. Al despertar, el sol entraba por la ventana, y aunque el dolor por la pérdida de Sofía seguía ahí, sordo y profundo, ya no era un ancla que me arrastraba al fondo. Era una cicatriz, un recordatorio de una batalla que había librado y, a mi manera, había ganado. Mi audiencia de inmigración todavía estaba en el horizonte, una nube de incertidumbre, pero ya no le tenía miedo. Fuera cual fuera el resultado, sabía quién era. Era Elena García, y mi legado de dignidad, resiliencia y solidaridad ya estaba escrito. Nadie, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, podía quitarme eso. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de ansiedad y propósito. La fecha de mi audiencia de inmigración se cernía sobre mí como una nube de tormenta, pero en lugar de paralizarme, me impulsó. Con la ayuda incansable de Carlos, el Fondo La Promesa empezó a tomar forma. Convertimos el pequeño garaje de mi casa en una oficina improvisada. La noticia se corrió de boca en boca por la comunidad. Mujeres que, como yo, habían vivido en las sombras durante años, comenzaron a acercarse.
al principio con timidez, luego con una creciente confianza. La primera mujer a la que ayudamos se llamaba Rosa. La habían detenido en su trabajo en un hotel y estaba a punto de ser deportada, dejando atrás a sus 3 hijos nacidos en Estados Unidos. Usamos el dinero de mi fianza, que Carlos había logrado recuperar, para pagar la suya. Cuando Rosa salió y abrazó a sus hijos entre lágrimas, sentí una emoción más profunda y real que la que había sentido en la boda de Sofía. No era orgullo, era conexión. Era ver mi propio dolor reflejado y transformado en la esperanza de otra persona. No volví a tener noticias de los Rodríguez. Era como si, tras la humillación pública que habían orquestado, yo hubiera dejado de existir para ellos. A veces, por la noche, la ausencia de Sofía se sentía como un miembro fantasma. Un dolor sordo en un lugar que antes estaba lleno de vida. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si sentía algún remordimiento, o si se había sumergido por completo en su nueva vida de lujos, convencida de que el sacrificio había valido la pena. Un día, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que representaba a Sofía. En ella, me informaban que mi nieta solicitaba formalmente que yo reconsiderara mi testamento, citando influencia indebida y angustia emocional tras mi detención. Era una bofetada final. No solo me había traicionado, sino que ahora intentaba pintar mi decisión como el acto irracional de una anciana senil. Quería mi dinero, mi casa, pero no a mí. Quería los frutos de mi sacrificio, pero se avergonzaba del sacrificio en sí. Le di la carta a Carlos. «Archívala», le dije con calma. «Es solo ruido». Finalmente, llegó el día de mi audiencia. El tribunal era un edificio imponente y frío, diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante. Me senté junto a Carlos, con la espalda recta, vistiendo un traje sencillo pero digno que una de las mujeres del fondo me había ayudado a coser. Mientras esperaba, vi una figura familiar entrar en la sala y sentarse en la última fila. Era Sofía. Estaba más delgada, y la ropa cara que llevaba no lograba ocultar las ojeras bajo sus ojos. No vino a hablarme. Solo se sentó allí, observando, como si fuera una espectadora más en el drama de mi vida. Nuestra mirada se cruzó por un instante. En sus ojos vi una tormenta de emociones que no pude descifrar. Culpa, tristeza, quizás incluso ira. Aparté la vista. Ya no era asunto mío. El juez era un hombre mayor, de rostro severo. El fiscal de inmigración presentó mi caso con una frialdad burocrática. Entrada ilegal al país, permanencia sin autorización durante más de 20 años. Las palabras eran duras, y por un momento, el viejo miedo volvió a aflorar. Cuando llegó el turno de Carlos, no se centró en tecnicismos legales. Contó mi historia. No la historia de una ilegal, sino la de una abuela que había cruzado una frontera por amor. La de una trabajadora que había contribuido a la economía de este país durante 2 décadas. La de una mujer que, a pesar de haber sido traicionada y entregada por la misma familia a la que su nieta se había unido, había decidido usar sus escasos recursos no para sí misma, sino para ayudar a otras en su misma situación. Habló del fondo La Promesa. Llamó como testigos a Rosa y a otras 2 mujeres a las que habíamos ayudado. Sus testimonios, sencillos y directos, llenaron la sala del tribunal de una verdad que iba más allá de los estatutos y las leyes. Hablaron de mí no como una criminal, sino como un pilar de su comunidad. Mientras las escuchaba, me di cuenta de que mi vida en este país, vivida en gran parte en las sombras, había creado raíces más profundas de las que yo misma sabía. Esas raíces no estaban en un documento, sino en los corazones de las personas a las que había tocado. Al final, el juez me miró directamente. Su expresión ya no era tan severa. Había escuchado todo en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «Señora García», dijo su voz resonando en la sala, «usted ha violado las leyes de este país, y eso es un hecho grave. Sin embargo, la ley no siempre es sinónimo de justicia. En mis 30 años en este estrado, he visto a mucha gente intentar justificar sus acciones. Usted no ha justificado nada. Ha demostrado con sus actos un carácter y una contribución a su comunidad que son excepcionales. Su caso será puesto bajo revisión. No voy a emitir una orden de deportación hoy.
Un suspiro colectivo recorrió la pequeña sección de la sala donde estaban sentadas mis nuevas amigas. Carlos me apretó el brazo, con una sonrisa de alivio. No era una victoria total, pero era una oportunidad. Era la esperanza. Al salir del tribunal, Sofía me estaba esperando en el pasillo. Estaba sola. Mateo no estaba a su lado. Tampoco sus suegros. Abuela, dijo, su voz apenas un susurro. Me detuve, pero no me acerqué. Esperé. He venido a pedirte perdón. Continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no sabía qué hacer. Me quedé paralizada. Los odio por lo que te hicieron. Pero me odio más a mí por no haber hecho nada. La miré, a la niña que había criado, ahora una mujer atrapada en una jaula que ella misma había elegido. El dolor estaba allí, pero la rabia se había disipado, dejando en su lugar una profunda y amarga lástima. El perdón no se pide, Sofía. Se gana. Le dije mi voz tranquila. Y se gana con acciones, no con lágrimas. La noche de tu boda, te quedaste callada. Hoy, en el tribunal, te quedaste sentada en la última fila. Sigues eligiendo el silencio, la distancia. Tienes la vida que querías. Espero que te valga la pena. No lo vale. Sollozó, un sonido desgarrador. Esta vida es vacía. No soy feliz. Asentí lentamente. La felicidad, mi niña, no es algo que te dan. Es algo que construyes. Y se construye sobre cimientos de respeto, lealtad y amor propio. Cimientos que tú decidiste demoler. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, igual que yo vivo con las mías. Me di la vuelta y empecé a caminar, dejando a Sofía llorando en el pasillo del tribunal. No fue un acto de crueldad, sino de autopreservación. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas brechas, demasiado anchas para cruzarlas. La amaría siempre. Una parte de mí siempre la amaría, pero ya no podía permitir que su debilidad destruyera mi fortaleza. Mi futuro en este país aún era incierto, pero mi camino estaba claro. Mi familia ya no era una sola persona, sino una comunidad de mujeres luchadoras. Mi hogar ya no era solo una casa de color melocotón, sino un garaje lleno de esperanza y archivos de casos. Mi legado no sería un cheque entregado a quien no lo merecía, sino la promesa cumplida a mi hija. La promesa de que mi vida, a pesar de todo, habría servido para algo bueno. Había reescrito mi testamento, sí, pero en el proceso había reescrito mi vida entera. Y esa era una herencia que nadie podría quitarme jamás. Espero que esta historia haya resonado contigo y tu imaginación. Fue creada no solo para ser contada, sino para ser sentida, explorando las profundidades del sacrificio, la traición y la increíble fuerza que reside en la dignidad humana. Si te conmovió la historia de Elena, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias que conmueven y nos recuerdan el poder de reescribir nuestro propio destino.